Con sentido común, está con nosotros, como toda la semana, Julio Burtman, analista político, politólogo, doctor en ciencias políticas. ¿Qué tema la política en Argentina? Buen día, Julio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo lo único que ruego, creo que no, pero que no nos tengan de acá a septiembre con que si se juntan, si no se juntan, si no se juntan, si no se juntan para las elecciones en Buenos Aires, ¿no? Me refiero a la Libertad Avanza y al PRO, porque es medio plomo para la gente y me parece que eso es lo que empieza a alejar un poco a la gente de las ganas de ir a votar. Ha sido muy baja la participación en estas elecciones en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, también en las provincias. Sí. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Yo creo que se debe al desdoblamiento. Acá en Santa Fe, y esto lo hemos conversado, en el 13 de abril mucha gente no sabía que había que ir a votar, Es verdad. no sabía bien qué es lo que se votaba, se enteró en la última semana, sobre todo acá en Rosario, que la campaña también fue muy de último momento. Yo creo que se agrega a ese fenómeno que el gobierno de la provincia, me refiero a Santa Fe, no hizo campaña de concientización o información sobre las elecciones. Y en la ciudad de Buenos Aires creo que pasó algo parecido y supongo que habrá pasado cosas parecidas en las 4 provincias que votaron el 11 de mayo. En la capital... La capital tiene que haber sido un poquito distinto porque se le dio mucha manija a la votación. No, Sí, se le dio, o sea, estuvo mucha repercusión en los medios, las internas y todo eso. Ahora, la gente no sé si entendía claramente que había elecciones de legisladores locales probablemente no. y claro, y tampoco sé si se entendió por qué se hizo esto. Eh, yo creo entonces, y bueno, y ahora septiembre, como mencionabas, elecciones desdobladas también por primera vez en la historia de legisladores locales en la provincia de Buenos Aires. Esta elección que hubo el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires con desdoblamiento para las locales también fue la primera vez y no está siendo bien recibido. Evidentemente los desdoblamientos de elecciones locales están siendo abusivos. Yo hice una encuesta a principios de año sobre este tema a nivel nacional, en el marco de esta novedad de que iban a desdoblar Cava y la provincia de Buenos Aires, y me daba que 60% estaba en contra. Es un número altísimo, 60%. ¿En contra de qué? En contra de desdoblar elecciones nacionales y locales. La gente quiere ir a votar una sola vez. Sí. Le gusta la democracia, no es que la gente de repente se volvió desafectada por la democracia, pero le gusta que la simplifiquen. Y te agrego algo, ¿qué es lo que dicen los manuales de ciencia política sobre por qué la gente deja de ir a votar? Más o menos 2 cosas. Primero, cuando la gente ve que la elección ya está jugada o que no hay posibilidad de cambiar el resultado, tipo o sea, en México, Sí. en la época del PRI, que ya era como un ejercicio inútil ir a votar, o cuando hay poco dinamismo o poca oferta electoral. Por ejemplo, Estados Unidos, que hay 2 partidos, republicano-demócrata, y si no te gusta ninguno de esos, te quedas en casa. Pero en la ciudad de Buenos Aires, acá en Santa Fe, hubo 42 lemas para... Sí, habría que agregar entonces una más argentina, es la confusión de qué es lo que hay que ir a votar. Además, ¿no? Por eso creo Pero hay un que... denominador común en lo que vos estás diciendo, Julio. Es decir, la gente no sabía qué era lo que tenía que votar en definitiva, porque en Santa Fe, la descripción que vos diste, en Cava, bueno, se sobredimensionó una elección que era supuestamente más sencilla, era para elegir legisladores de una ciudad y se super... Entonces la gente por ahí dice, che, ¿qué tenemos que votar? No, o sea, fue una elección divertida, entre comillas, porque claro, hubo mucha... Sí, dinámica, ¿no? Sí, fue rimbombante, ¿no? Toda esta cuestión de Macri, Milei, Macri acompañando a los penatos, a los canales. No fue una elección que pasó desapercibida, pero para mí fue una elección poco comprendida y yo creo que es una señal de alerta para los políticos. No tienen que abusar del doblamiento electoral. Pues la realidad es que los políticos en todos lados, en todas las provincias, deciden desdoblar por cuestiones estratégicas. Sí, de conveniencia. De conveniencia para ellos mismos, Para ellos. para evitar que una ola nacionalizadora opaque a las listas locales o viceversa. Y bueno, ahí tiene que admitir que la gente está un poco harta de ir a votar varias veces por año. Y por otra parte, la política evidentemente tiene sus códigos, sus relatos. Acá quedó instalado como que el triunfo de la libertad avanza, que evidentemente fue importante, porque
por distintos motivos, que podemos revisarlo en todo caso, pero que fue un bombazo espectacular, atronador, definitivo, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y si vos decís, che, sacaron 30%, no 50%, y votó la mitad. O sea que, sí, es importante porque ganó, votó, pero tampoco es una... Votaron el 75%, sacó 50%, una cosa arrolladora. No, sacó tal 30% cual. sobre un padrón, nunca vota el 100%, pero votó el 50%. De la gente que está en condiciones de votar, de la gente que vive ahí, fue la mitad, y de la mitad sacó 30%. Es decir, no es una cosa impresionante. No, En no. términos relativos es un triunfo importante. Pero pará, no hagamos de esto una... ¿no? En realidad, en ninguna de las 6 elecciones hubo triunfos rimbombantes. No. Tal vez la de San Luis, un poco más, o bueno, Chaco, que la alianza, fue una alianza muy grande, ¿no? Sí, Estaban sí, casi sí, todos los había de partidos, todo ahí adentro. el gobernador, la Libertad Avanza, todo eso juntos, daba 45 puntos, meritorio, pero una alianza muy grande. Pero el resto de las provincias, incluyendo Salta, donde también la Libertad Avanza sale primero en votos, pero no en senadores, fueron elecciones muy fragmentadas, ¿no? Con mucha fuerza política, acá en Santa Fe obviamente también, pero es ya una tradición de Rosario, sobre todo la gran cantidad de oferta electoral y la distribución del voto. Pero bueno, acá en Cabo pasó lo mismo, ¿no? Había 4 listas que sacaron representación parlamentaria en la legislatura local y el voto dividido. Obviamente no se puede soslayar el triunfo de la Libertad Avanza, salió primera. Muchas encuestas, no la mía, vamos a decirlo, decían que iba a ganar Santoro, por lo tanto hay también un efecto sorpresa. Pero creo también que lo que pasó ahí es que el buen resultado relativo de la Libertad Avanza se contrapuso con el pésimo resultado relativo del PRO, Sí. y eso fue un poco lo que se puso en el balance de la elección, ¿no? Y bueno, y ahora queda esto que decís vos, ¿no? ¿Qué pasa por delante después de esta elección? Obviamente este no es momento de ponerse a hablar porque momento en que están eufóricos los libertarios y deprimidos los amarillos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tal vez de acá a unas semanas vemos si hay una conversación o si no hay conversación y directamente, lo cual sería peor para Mauricio Macri, se empiezan a pasar garrocha en mano Sí. los principales referentes, ¿no? ¿Cuál va a ser tenés en mente ya cuál va a ser tu próxima medición que vas a trabajar en campo? Bueno, hay algunas elecciones locales por delante. Acá también, donde está la elección del 29 de junio en Santa Fe, ¿no? Y en Rosario, perdón. Y también hay algunas otras elecciones por delante, tal vez trabaje por ahí. Pero bueno, si no, lo próximo que ya todo el mundo me está preguntando es la provincia de Buenos Aires. Y yo ahí tengo para mí que, obviamente, falta mucho, no están los candidatos, va a ser una elección difícil de medir porque la provincia de Buenos Aires en realidad son 8 provincias, las 8 secciones electorales, y cada una va a tener probablemente su... ¿Cómo funciona eso de las 8 secciones? La provincia tiene un régimen especial porque tiene 134 departamentos. Claro, porque que son se habla de municipios. Cristina, va a la tercera sección y la primera no cual. se va a quién. Ahí ¿Cómo también- es el régimen ahí? El resto del país se va a desayunar con toda la complejidad electoral de la provincia de Buenos Aires. Una complejidad que, agreguemos, siempre se veía como disimulada por el hecho que se votaba el mismo día. Claro. Por lo tanto, siempre Sí. uno miraba quién ganó para gobernador o quién ganó para primer diputado, y todo el bolonqui, digamos, de las elecciones locales, nadie se enteraba. Pero esta vez van a estar a flor Claro. de piel. ¿Y cómo es eso? La provincia está dividida en 8 en 8 Distritos. subprovincias, claro, porque en realidad los distritos son los municipios. Ah, ok. Pero a nivel electoral tiene 8 secciones donde elige legisladores por sección. Ahí aparece el gran tema de la primera sección y la tercera sección. Cada una representa una mitad del Gran Buenos Aires, que recordemos ahí vive la mayor parte del país. Sí. Y O sea, la primera y la tercera son las más importantes. Claro. Por cantidad. después la segunda, la que está más cerca acá de Rosario, que es San Nicolás y Ok, todo lo que ok. es el río Paraná, de San Nicolás hasta Zárate. La quinta sección es Mar del Plata, ¿no? y la zona de la costa atlántica. Mar del Plata es la mitad de la quinta sección. La sexta sección es Bahía Blanca, Villa Casi Sí. en la Patagonia. La cuarta sección es la más rural, ¿no? Es como Camino a la Pampa. Y después, bueno, la octava sección en realidad es la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia. ¿Y qué elige cada sección? Cada sección elige legisladores provinciales. O sea, como si fuera un
un distrito Claro, único, digamos. es la forma que se dividió la provincia para Sí. votar legisladores provinciales. Ok. O sea, se pudo haber elegido un régimen en el cual se votaban listas provinciales, pero se eligió este porque es muy distinta la provincia de Buenos Claro, Aires, ¿no? tiene muchas características distintas. Claro, entre el Gran Buenos Aires, Avellaneda, ¿no? Que está casi en la capital, y Bahía Blanca, que es la Patagonia, y la cuarta sección, que es la Pampa, Está bien, sí. hay diferencias enormes, y la verdad que también las hegemonías políticas son muy distintas, ¿no? La tercera sección ¿Tienen famosa... la misma cantidad o no? ¿De No. legisladores? ¿Eligen la misma cantidad de legisladores o no? No, cada sección está sobre representado tal vez el interior de la provincia, pero en términos de población, digamos que son tres grandes tercios. Por un lado la primera sección, por otro lado la tercera sección, y por otro lado el resto de la provincia, que es casi Todo lo todos demás. los pequeños, Sí. bueno, que no son tan pequeñas, porque Mar del Plata, Bahía Blanca son enormes, Sí, sí. pero comparado con el gran volumen de población que tiene el Gran Buenos Aires es más chico. Y bueno, y lo protagónico va a ser que en la tercera sección va a encabezar probablemente Cristina Kirchner, y en la primera sección probablemente Sergio Massa. Todo esto por el oficialismo provincial, que es el PJ, ¿no? Todo eso hay que ver con qué nivel de acuerdo con Kicillof. Sí, Esa es la ¿Pero que van a interna ser del legisladores provinciales entonces, Massa y Cristina? Van a bajar al ruedo del provincial, ¿no? Porque No. es donde se considera que hoy se juega la política grande. Lo mismo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, Bajan todos, Adorni, Santoro, Sí, sí, etcétera. El que para mí estuvo un poco tibio fue Macri, porque yo creo que la candidata no tuvo que haber sido los penatos del Perú, sino el propio Mauricio Macri. Pues la lógica es esa, están bajando todos los principales políticos a ser legisladores locales, porque se dan... Y Macri medio que manda a los penatos a pelear por él, pero después va él con los penatos de la mano. Digo, Mauricio, hubiera sido vos para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte Sí, se sí, notaba sí, que sí. los penatos no tenían mucha gana de todo ese show. Pero bueno, creo que Macri pensó que le quedaba chica esa batalla, pero tal vez no era tan así, no sé. Gracias, Julio. A vos. Nos vemos pronto. Julio Burtman con nosotros explicándonos un poquito cómo entender la política argentina.